Es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Hay mucha información que circula en las plataformas digitales y sus repercusiones en las redes sociales. Comenzamos. De inmediato vamos a hablar ahora de Argentina. Aquí comienza esta conexión digital meridiana de Telesur. Mire, presta atención con lo que ha ocurrido durante los últimos días, esta semana que ya está prácticamente terminando con la economía de Argentina. Vámonos de inmediato con los portales informativos, portales web. Vamos a ver cómo están titulando los medios de comunicación de nuestra región en referencia a la economía argentina. Lucha por ganar confianza, pero el peso sigue en caída libre. En el texto desglosamos la información que aparece en ese medio de comunicación. En El Comercio, el peso argentino siguió este jueves en caída libre al depreciarse 13.52%. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció hace un día que el próximo lunes, este próximo 3 de septiembre, viajará hasta Estados Unidos para seguir avanzando en los entendimientos técnicos con el Fondo Monetario Internacional para desembolsos adicionales en 2019. Lo dijo en una improvisada rueda de prensa en la que se rehusaba a dar más detalles. El peso sufrió la mayor pérdida diaria del año al cerrar a 39.87 por dólar. En 2 días acumula una depreciación de casi 20% y de 53% en el año. Cacerolazos de vecinos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario y en Mar del Plata. También estallaron las protestas durante la noche del jueves por el descontrol en los precios de los alimentos y en los servicios públicos impulsados por la devaluación. Vámonos de inmediato a las redes sociales. Las reacciones no se han hecho esperar. Cada acción tiene su reacción y aquí están. Marcelo Ursino alerta: compren alimentos, hay desabastecimientos, supermercados y comercios del barrio en el conurbano que están cerrando por la falta de precios. Dólar a 40. Peña, riesgo país, devaluación, la etiqueta Marcha Nacional Universitaria. Otra publicación en las redes sociales, nos quedamos en Twitter. Esta publicación que se hace desde la cuenta en Twitter del diario Crónica. Por primera vez el peso argentino vale menos que el uruguayo. Devaluación, se va todo al tacho, sin freno, publican desde esta cuenta del diario Crónica. Seguimos con las reacciones. María Laura Labat: esto es una locura, publica en Twitter. Evidentemente ya nadie confía en este gobierno. Hace así referencia al gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Argentina. Espero que estén a la altura de las circunstancias y convoquen a todo el arco político y se dejen ayudar para salir de este desastre. Devaluación, la etiqueta. Más publicaciones, vámonos ahora hasta otra plataforma digital, nos vamos hasta Instagram. Hay muchas reacciones en las publicaciones que se hacen acá. Una caricatura de Chloe: antes te quería más alto que la luna y ahora mucho más que el valor de $1. Caricaturista Chloe. Otra publicación en esta plataforma digital. En la gráfica, en la fotografía, dólar sube, peso baja, dólar sube, peso baja. Mientras tanto, la economía de Argentina. Y mire cómo aparece en esta imagen el rostro del presidente de Argentina, Mauricio Macri, simulando ser uno de estos personajes de la conocida serie Los Simpson, que está jugando con el rodacama de las clínicas o de los centros médicos. Dólar sube, peso baja, dólar sube, peso baja. Avanzamos, hay más informaciones sobre Argentina, revisamos otros medios de comunicación, vamos a ver cómo están titulando desde otra plataforma. Aparece desde el portal Público: estudiantes y profesores contra los ajustes de Macri en la universidad. Han sido miles de personas que han defendido la educación universitaria pública en una concentración en la que los docentes, con el apoyo de muchos alumnos, han concentrado y han protestado contra los ajustes del gobierno de Macri y por la actualización de sus sueldos, por el aumento de sus sueldos. Horas después de que el peso se depreciara cerca de 10.72% frente al dólar, que corresponde además a cerca de 18.87% más que en las últimas 48 horas. El clima de la marcha fue más caliente todavía, a pesar del frío y la lluvia que agitaron la capital argentina, que agitaron la ciudad de Buenos Aires. Durante la tarde, consignas contra el ejecutivo de Mauricio Macri se daban. El coordinador del Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores, Fernando Villoslada, afirmaba recientemente que esa disparada del dólar se va a ver en los precios de los salarios, van a perder aún más poder adquisitivo, afirmaba. Mariana Pagnuti tiene toda la información desde Argentina. Después de 72 días de paro y nos encontramos
ya reclamar justamente distintos puntos desde el Congreso Nacional que se inicia acá para luego terminar en Plaza de Mayo. Pablo, contanos un poco cuáles son los puntos, además de los salariales y de estas negociaciones que están haciendo desde febrero hasta ahora y que no logra, digamos, los docentes con el gobierno, bueno, llegar a un acuerdo. Bueno, sí, por un lado lo salarial, tenemos solamente una oferta del 15%, cuando sabemos todos que la inflación de este año va a terminar siendo por encima del 30%, así que eso significa un recorte bastante grande de nuestros salarios. Y además de eso, los presupuestos de muchas universidades se ven seriamente en peligro, hay mucha subejecución de los presupuestos designados y además yo que también estoy en la parte de investigación de las universidades, cada vez tenemos mayor dificultad con los presupuestos de los proyectos que llegan tarde y además de un gran recorte de lo que tiene que ver con los investigadores y las becas. Bueno, luego de que terminen hoy estas 72 horas de lucha donde han hecho, por supuesto, audiencias públicas, clases públicas, bueno, se estima que mañana Finocchiaro, que es el ministro de Educación, bueno, los reciba, pero ya adelantaron que no va a haber acuerdo con los docentes. Marina Pagnuti, corresponsal desde el sur en Argentina. Hablamos de otros temas, hablemos de Bolivia. El presidente Evo Morales ha anunciado que su gobierno respondió a Chile con una contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reclamando el reconocimiento de su soberanía plena sobre las aguas del manantial altiplánico, el manantial Silala. Revisamos de inmediato la publicación que ha hecho Evo Morales recientemente en su cuenta oficial en Twitter, aparece ya en pantalla, @EvoEsPueblo. Debemos anunciar que hemos presentado una contrademanda contra Chile, dentro de la cual le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que primero Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio. Hay otra publicación que ha hecho el presidente Evo Morales, ya aparece también ahí en pantalla, es un hilo de trinos que argumenta además este mensaje con una de sus fotografías donde está la denominada huipala, que es la bandera de los pueblos indígenas, y también la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia. En el texto, me alcanzo a leer acá, debemos anunciar que hemos presentado una contrademanda contra Chile, dentro de la cual le pedimos que juzgue y declare que Bolivia tiene la soberanía de los canales. Ese es el primer trino. El segundo, además de antecedentes científicos, Bolivia ha presentado en su contramemoria argumentos de orden histórico y jurídico que llevan a solicitar a la Corte Internacional de Justicia desestime y rechace la demanda de Chile. Freddy Morales, nuestro corresponsal en Bolivia, tiene más informaciones. El gobierno boliviano planteó este viernes una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que solicita que se declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio y que tiene el derecho soberano a decidir cómo lo mantendrá. El anuncio lo hizo el presidente Evo Morales. Chile demandó a Bolivia el 6 de junio del 2016 para que ese tribunal declare que el Silala es un río internacional y así evitar el pago de una cuenta millonaria por el uso de esas aguas que nacen de manantiales en el lado boliviano de la frontera y que canalizó artificialmente para que corran a su territorio hace más de un siglo. Bolivia presentó hoy su contramemoria a ese juicio y también presentó una nueva demanda contra Chile, dijo el presidente Morales. Ambos países esperan este año la sentencia de la Corte Internacional de Justicia a la demanda presentada por Bolivia hace 5 años para que Chile resuelva mediante negociaciones la mediterraneidad boliviana, provocada por la anexión de 120.000 kilómetros de territorio que vinculaban a este país con el Océano Pacífico. Hablamos de otras informaciones. La comunidad de Quintero, el Chernobyl de Chile, marcha en silencio contra la contaminación que ha producido el parque industrial que está ubicado en esta localidad. Tiara Valenzuela tiene el reporte. Más de lucha en la comunidad de Quintero, una localidad ubicada en la zona costera de Chile, zona de sacrificio. Se ha llamado el Chernobyl de Latinoamérica. Son personas que están marchando en este momento en silencio contra la contaminación que sufrieron sus hijos y hijas hace 2 semanas
que sufrieron una masiva intoxicación. Y en estos momentos estamos llegando hasta el hospital de esta localidad, donde se hará una manifestación exigiéndole al Estado, a las autoridades, que tomen cartas en el asunto. Esperan que se realicen operativos de control a las empresas. Recordemos que en este lugar se encuentran más de 20 empresas contaminantes. Es una contaminación que ha afectado no tan solo al ecosistema, sino que principalmente a esta población, que se ve afectada con diversos tipos de enfermedades y sobre todo, por ejemplo, con cáncer. Esta es la comunidad que más sufre cáncer dentro del país. Una población que ha tenido que pagar el precio del capitalismo, ha tenido que pagar un caro precio por tener mayores ingresos de estas empresas y que hoy ya esperan, después de una lucha histórica contra la contaminación y contra el abuso de estas empresas, esperan que el Estado tome cartas en el asunto y por fin terminar con esta contaminación. Hay información en desarrollo, hablemos de Ecuador, rápidamente revisamos la cuenta de uno de nuestros compañeros, Cristian Salas, la publicación que ha hecho Cristian a través de su cuenta oficial en Twitter. Cámaras de la economía popular y solidaria realizan movilización solicitando al gobierno la creación de créditos y atención prioritaria a ese sector. Información en desarrollo que ocurre a esta hora en Quito, en Ecuador. A otras noticias, 185 venezolanos que permanecían en Brasil regresaron a su país de origen respondiendo así al plan Vuelta a la Patria. En minutos ahora se esperan anuncios de la presidenta o de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ella estaría ofreciendo anuncios que están centrados a los venezolanos repatriados durante esta semana y el caso de la frontera colombo-venezolana. Revisamos de inmediato prensa venezolana. Vámonos con el Correo del Orinoco. Plan Vuelta a la Patria trajo de regreso a migrantes venezolanos de Brasil. La gráfica da cuenta de esta información cuando eran nuevamente recibidos en la República Bolivariana de Venezuela. Aparece en pantalla de la publicación el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, recibía hace un día a otro grupo de venezolanos que había migrado a Brasil y no encontró posibilidades de desarrollo en esa nación. La información la ha suministrado la autoridad de Bolívar en Twitter. Señalaba que los connacionales fueron trasladados al país con el apoyo del gobierno bolivariano, y aquí abro comillas a la declaración: a todos los venezolanos y venezolanas que se han ido y desean regresar del esclavismo económico al que han sido sometidos, los invito a que se vengan a vivir y a amar la patria. Bienvenidos nuevamente, cierro las comillas. Era parte de la publicación que hacían las autoridades venezolanas, en específico el presidente Nicolás Maduro. Me quedo con este tema porque es lo más recomendado para esta jornada. Revisemos de inmediato el portal de la casa, www.telesurtv.net. Es un trabajo periodístico, se ha titulado La emigración venezolana, un artículo de opinión hecho por el periodista Paulo Siris. En el texto silencian deliberadamente las crisis humanitarias en Siria, en Yemen, Birmania, Irak, o minimizan la inmensa migración desde Centroamérica hasta Estados Unidos, o simplemente desprecian las migraciones ecuatoriana, peruana, paraguaya, mientras amplifican absurdamente y de forma sincronizada la migración venezolana. Bueno, acá el periodista explica qué es lo que está pasando con Venezuela y el papel que cumplen los medios de comunicación. Visítenos, esto es lo más recomendado de esta jornada de viernes. Estamos en www.telesurtv.net. A otros temas, hablemos ahora de Haití. El presidente del Senado, Joseph Lambert, ha denunciado durante esta semana un intento de asesinato en su contra tras un ataque que fue perpetrado contra su residencia en la barriada capitalina de Dalmans. Así lo ha reseñado incluso nuestra propia casa informativa, www.telesurtv.net. Revisamos de inmediato la publicación porque, según el representante del Poder Legislativo, su propiedad privada fue asaltada durante al menos 3 veces en los últimos 2 meses. Este último hecho, indicó Lambert, ocurría comenzando la semana prácticamente cuando individuos no identificados arrojaron un artefacto explosivo hasta el interior de su vivienda, y cerca de 5 minutos después de su llegada era que se daba este ataque. El efecto por el departamento ahora es investigado. Ahora han señalado desde las propias autoridades que de la Dirección Central de la Policía Judicial, que junto con la Policía Científica encontraron unos 60 impactos en las paredes de la residencia. Pese a estas acciones, Lambert ratificó que no piensa renunciar al cargo, al tiempo que sostuvo que los criminales no podrán asustarle.
A otras noticias, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha finalizado su gira por América Latina. Su última parada fue Costa Rica y en esta gira incluso se reunió con autoridades de gobierno. Previo a la visita a Costa Rica, pasó por Chile, por Bolivia y por Colombia. El objetivo era, según decían desde la propia presidencia del gobierno español, suplir un déficit de la presencia de España en América Latina, una región que el Ejecutivo español además considera clave para reforzar el papel de su nación. Fernando Francia tiene todos los detalles. Ya terminó la agenda oficial del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, con su par, Carlos Alvarado, en Casa Presidencial. Este viernes estuvieron en algunas actividades públicas en la Casa de Gobierno de Costa Rica. Esta semana estuvo en Chile, Bolivia y Colombia como parte de su gira por América Latina. Sabemos que busca estrechar las relaciones entre ambas regiones, América Latina y Europa, especialmente previo a la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en las próximas semanas. En Costa Rica habló de la cooperación entre ambos países, dijo que Costa Rica era un aliado para la democracia en todo el continente y habló también de temas ambientales, que fue uno de los principales puntos de la agenda de Pedro Sánchez. Ya se regresa para España este mismo viernes. Informaciones destacadas a lo largo de esta jornada. Mire, tal día como hoy, pero en 1962, se proclamaba la independencia de Trinidad y Tobago con el Movimiento Nacional del Pueblo, fundado por el que sería el primer dirigente de esa nación, por Eric Williams. Este viernes, el pueblo de Trinidad y Tobago conmemora así el aniversario 54 de su nación, al desligarse del Reino Unido y consolidarse como un país independiente. Las imágenes son de referencia. Vamos a revisarlas y seguimos con esta conexión digital meridiana de Telesur. Trinidad y Tobago. Avanzamos, hay más noticias. El destino de la candidatura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva pudiese quedar decidido durante esta jornada de viernes, cuando el Tribunal Superior Electoral de Brasil escoja o no, si lo aprueba o no, en una reunión, una sesión extraordinaria que ha sido convocada por la titular, por Rosa Weber. Además, es analizado el pedido de la exdefensa o de la defensa del exmandatario brasileño para que éste pueda participar del horario electoral gratuito que entre en vigor durante esta misma jornada de viernes. Mientras tanto, todo está listo para la segunda edición del Festival Lula Libre, que se va a estar realizando este próximo domingo 2 de septiembre y tendrá como sede Sao Paulo, como parte de las acciones que exigen la libertad del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. De inmediato, vámonos a los portales, portal del propio expresidente, vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma. Lula.com, dictamen del Instituto de los Abogados Brasileños, determinación de la Organización de las Naciones Unidas es obligatoria. Así las cosas, el Instituto de los Abogados Brasileños, que es una de las instituciones máximas del conocimiento jurídico en este país, ha emitido un dictamen sobre la obligatoriedad de la determinación del Comité de Derechos Humanos de la propia Organización de las Naciones Unidas, que exige que el Estado brasileño asegure al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva el derecho a ser candidato. En opinión de los diferentes juristas que han afirmado que la referida decisión en carácter liminar del Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá ser respetada y cumplida con las autoridades brasileñas.
Otro medio de comunicación, vamos a ver cómo están titulando, portal El Intransigente. Hablan de Brasil, hablan de Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil 2 puntos, Lula habilitado, pero solo para las encuestas. Pese a ello, la justicia electoral puede prohibirle que aparezca en las publicaciones. Así reflejan desde este medio de comunicación. El Tribunal Superior Electoral brasileño autorizó que el candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva, preso por una supuesta corrupción de la que no se tienen pruebas, aparezca en las encuestas sobre los comicios de octubre próximo, pero puede prohibirle que se le incluya en la publicidad televisiva. Si bien aún no hay precisiones sobre cuáles serán los asuntos que se van a estar debatiendo durante el plenario en el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que ya incluso está prácticamente en marcha, uno de los posibles escenarios es si Lula puede aparecer en la publicidad televisiva que comienza a entrar durante este fin de semana al aire. Indudablemente esa decisión tendría un impacto electoral. Seguimos revisando medios de comunicación, portal brasileño Brasil de Fato. Vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma. Los medios de comunicación boicotean la campaña del Partido de los Trabajadores. Ese es el titular. Bajo el argumento de que Lula está preso, grupos de medios tradicionales han ignorado la campaña del Partido de los Trabajadores. Por primera vez en la historia de la democracia brasileña, el candidato con mayores posibilidades de llegar a la presidencia de la República en las elecciones generales no figura en la pauta de los medios de comunicación tradicionales del país. Este viernes, el Tribunal Superior Electoral debería así tomar decisiones sobre la participación del expresidente Lula en la campaña presidencial. Hay información en desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver de inmediato imágenes de referencia porque se esperaba una declaración de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Vamos a ver si ya se están dando. Al respecto, como ustedes saben, frente a la situación de violencia y guerra que se vive en Colombia, bueno, Venezuela ha sido un gran país receptor, tanto de flujos migratorios que vienen desde Colombia y que se han asentado en nuestro país y que ya alcanza una cifra que llega casi a los 6 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas en Venezuela, así como también los desplazados y refugiados que el gobierno venezolano le da atención para garantizar su derecho humano. Al respecto, hemos aprovechado esta oportunidad para manifestar una seria preocupación del gobierno venezolano. Tiene que ver con la matriz mediática, pero también una matriz sembrada por el Grupo de Lima mediante acción diplomática de que en Venezuela se está dando una situación de crisis humanitaria. Y el pueblo venezolano debe conocer los elementos conceptuales de lo que es un flujo migratorio, quiere decir un migrante que sale de su país por razones diversas, personales, económicas, razones diversas, y un desplazado forzoso, que significa la violación de los derechos humanos. Un desplazado forzoso por situaciones de guerra, y aquí vamos a mostrar ahorita cifras muy interesantes, o por situaciones de violencia. Como ustedes bien saben, nosotros hemos estado refiriendo que en los últimos 5 siglos la humanidad ha visto acrecentarse las cifras de violencia por violencia interna, conflictos internos y por guerra. La modalidad de la guerra que vimos y que vio la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra ocurría en el propio territorio de los centros imperiales, fue vista desplazándose hacia países de la periferia y modalidades distintas. Ya no una guerra que englobaba distintos países, conjuntos de países, sino mediante la imposición y mediante la siembra de conflictos internos. Discúlpeme que tenga que hacer este paréntesis conceptual, pero es para entender realmente frente a lo que estamos, frente al plan perverso y maquiavélico del Pentágono para atentar contra Venezuela y para justificar una intervención contra nuestra patria. Al respecto, esos flujos migratorios han sido producto de la violencia del sistema capitalista. El sistema capitalista que reproduce muerte y reproduce violencia, reproduce también grandes flujos de desplazados. Quiero señalar, entonces, son cifras oficiales del sistema de Naciones Unidas y de distintos organismos que miden el número de desplazados. Colombia lidera con creces el número de desplazados internos. Pero hay un dato muy curioso, si ustedes ven en esta lámina, y disculpen que está un poco clara, en el año 2016
Colombia tenía 7.7 desplazados internos, millones de desplazados internos. En el año 2017 subió a 7.9 millones de desplazados internos. ¿Por qué digo que es curioso? Es curioso porque el proceso de paz ha sido más un anhelo y más un desarrollo publicitario que una realidad. Ha aumentado el número de desplazados internos en Colombia y lo coloca con el país a nivel mundial con mayor número de desplazados internos, superando incluso a países que están en guerra, como por ejemplo Siria. Ustedes saben que esto constituye una grave violación a los derechos humanos. Una persona que está obligada a salir de su casa por la guerra, por razones de violencia interna, constituye una grave y masiva violación a los derechos humanos. Y es lo que está ocurriendo en Colombia, siendo el país de mayor número de desplazados internos en el mundo. No estamos hablando de la región, estamos hablando del mundo. Y por eso yo también quiero dar algunos datos interesantes. Según la Organización de Migración de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migración, Venezuela sigue siendo en Sudamérica, a la fecha, sigue siendo el segundo país receptor de migración. No solamente los grandes flujos migratorios que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, que venían de Europa hacia nuestra patria y hoy constituyen comunidades ya integradas y son venezolanos integrados en nuestro país, sino también, bueno, hoy, al día de hoy, seguimos recibiendo flujos migratorios importantes que nos colocan en el segundo puesto después de Argentina en Sudamérica. Pero yo quiero dar unos datos sobre los países, número de flujo migratorio de países en nuestra región. Venezuela está como el segundo país con menor cantidad de migrantes en nuestra región, en Sudamérica específicamente. Repito, Venezuela entre los años 2010-2015 se ubica, y todavía hoy se ubica, como el segundo país con menos flujo de migrantes hacia el exterior. Pero curioso que el país con mayor número de migrantes al exterior es Colombia. Aquí están las cifras. Colombia es el país suramericano con mayor número de personas que se van de su país. Entonces, es el primer país en el mundo con mayor número de desplazados internos. Y es el país con mayor número de migrantes en Sudamérica, a la fecha. Y quiero también mostrar otros datos interesantes. Por cierto, en este marco queremos también compartir con ustedes que solamente el año pasado, sumado a los 5.600.000 hermanos colombianos y colombianos que están en Venezuela, Venezuela recibió un flujo de más de 100.000 personas que se vinieron y se quedaron en Venezuela, es decir, no regresaron a Colombia. Y por eso quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes que están en la página web de la Cancillería colombiana en un trabajo conjunto realizado entre la Cancillería colombiana y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Año 2017, julio 2017. Sobre el perfil de las personas que cruzaban la frontera. Nacionalidad: colombiano, 43%. Colombo-venezolano, 24%. Eso nos lleva a una cifra de 67% de colombianos. Y de venezolanos, apenas 33%. Cuando se le pregunta y se hace seguimiento de para qué van a Colombia, 52% va a compra. ¿Qué esto significa? Que es una gran frontera activa, muy móvil y muy interactiva. Pero fíjense, esto es muy interesante. Intención de retorno. Estamos trabajando con un trabajo de la Cancillería colombiana y de la Organización Internacional para la Migración. Intención de retorno. 69% indica querer retornar el mismo día. Es decir, hacen su compra en Colombia y regresan. El 23% indica querer retornar en algunos meses. Esto, rojo,
5% indican querer quedarse en Colombia. Solo el 5%. Y el 3% indican querer irse a otro país. Voy ahora a mostrar sobre el cruce en el Arauca. Y me voy a referir específicamente al número de entrada y al número de salida. Número de entrada, es decir, que entraron a Colombia 2.687 personas, de los cuales 54 hombres, 34 mujeres, 7% niños y 4% niños. Y salidas, 3.359. Es una resta muy fácil. Sabemos que no solamente regresaron las personas que fueron a Colombia ese día, sino que vinieron colombianos a nuestro país. Villa del Rosario, exactamente igual. 161.091 entradas y 195.229 salidas. Nuevamente, colombianos que vinieron a Venezuela. Los venezolanos y los venezolanos, colombianos venezolanos y los colombianos que viven en Venezuela regresaron a nuestro país. ¿Por qué son importantes estos datos que se suman a los ya aportados por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez? Porque lo que está demostrando es la falsedad. Miren, se está construyendo de forma artificial, de forma artificiosa, una matriz para justificar la intervención de Venezuela. Y esa matriz se llama crisis humanitaria, como lo dijo y lo declaró el jefe del Comando Sur, el señor John Kelly, para la época, en el año 2014, octubre del 2014. Cito textual: si en Venezuela se presentase una situación de crisis humanitaria, en los Estados Unidos intervendríamos militarmente. Hemos demostrado que en el mundo capitalista tendrían que declarar hoy, ya, en crisis humanitaria al mundo capitalista, que es la creadora y promotora de los grandes flujos de desplazados forzosos, distintos a los flujos migratorios que corresponden a una persona que se va a otro país por razones personales, porque cree que puede tener mejor trabajo, porque cree que puede tener mejores condiciones económicas. Hay que diferenciar entre el desplazado forzoso, y es lo que ha visto la humanidad en los últimos siglos, cómo ha venido aumentando. La migración es un fenómeno mundial, los desplazados internos es un fenómeno mundial. Por cierto, donde Colombia se destaca profusamente porque es el primer país en el mundo con mayor cantidad de desplazados internos, es el país de Sudamérica con mayor cantidad de inmigrantes que se van de su país, y Venezuela es el segundo país con mayor cantidad de recepción, tanto de flujo migrante como de desplazados de otros países por violencia, específicamente Colombia, el hermano colombiano que, lamentándolo mucho, sigue padeciendo los efectos de la guerra que le hacen las oligarquías que gobiernan el hermano país. Así que hablemos con números, con cifras, para que se sepa que lo que hay contra Venezuela es una gran operación que responde a la política del Pentágono de los Estados Unidos de Norteamérica. Colombia es un país en guerra y por eso es el país con mayor número de desplazados internos. Es un país en guerra. Venezuela es un país que ha venido construyendo la paz, la estabilidad, que a pesar de los factores internos que buscan desestabilizar la república, ha habido un gobierno responsable y el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente como un hombre de paz para garantizar la paz a los venezolanos, como lo vimos, y llegó con la Asamblea Nacional Constituyente en julio del año pasado. Así que estas cifras explican muy bien cómo es la matriz internacional que tanto el Grupo de Lima como los Estados Unidos de Norteamérica y factores de la Unión Europea pretenden imponer a la comunidad internacional. Es un gran perfil de doble moral, de doble estándar, y yo diría más allá, de inmoralidad. Son inmorales al pretender acusar a Venezuela y señalar a Venezuela de algo que no existe. La crisis humanitaria está en Colombia porque los desplazados forzosos, repito, suponen, a diferencia del migrante donde está ejerciendo su derecho al libre tránsito, tal como está contemplado en los pactos internacionales de derechos humanos, en el caso del desplazado forzoso se ve obligado a huir de la violencia y de la guerra.
violando así sus derechos humanos. Y eso lo estamos viendo en Colombia, no en Venezuela. La comunidad internacional tendría que estar entonces ya, y esta tarde, declarando la crisis humanitaria en Colombia. Pero voy a decir más. Hemos visto cómo países de la región, donde Colombia también es líder, ellos son líderes en hacer profusa su responsabilidad internacional y compartirla con países vecinos. Hemos visto donde, a cuenta de eso, me disculpan la expresión coloquial criolla, se chulean al sistema internacional pidiendo recursos en divisa para atender la situación de Venezuela. ¿Cuál situación? Atiendan la situación de pobreza que tienen en su país, atiendan la situación que tienen de desplazados internos en su país, atiendan la situación de violencia que tienen en su país. Porque de Venezuela nos encargamos los venezolanos y las venezolanas, y de Venezuela se encarga la revolución bolivariana. Así que las cifras hablan por sí solas. Venezuela tiene un flujo migratorio que, como vimos, es uno de los más bajos de la región, el segundo más bajo de Sudamérica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer? Van a intervenir, Estados Unidos va a intervenir militarmente a México, a países de Sudamérica que superan con creces los flujos migratorios de Venezuela. ¿O es la excusa? Es una excusa creada mediante un artificio, es artificial. No existe tal situación de crisis humanitaria en Venezuela y no nos cansaremos de decirlo y de denunciarlo. Así lo denunciamos a los representantes de las Naciones Unidas con quienes sostuvimos reunión el día de hoy. Por ejemplo, entregamos casos concretos donde venezolanos de nuestras comunidades indígenas son obligadas a afirmar que son refugiados en los campamentos de ACNUR en Brasil. Se les obliga a declararse como refugiados. O como el caso de Perú, donde agradecemos que las Naciones Unidas se pronunció correctamente al respecto. En Perú se les estaba obligando a presentar pasaportes a los ciudadanos venezolanos, violando las normas regionales sobre la movilidad en nuestro continente suramericano. Y la forma de dejarlos ingresar era igualmente que se declararan refugiados. Así que acordamos trabajar con las agencias respectivas de las Naciones Unidas, tanto con ACNUR como con la Organización Internacional para las Migraciones, para sincerar la cifra que el Grupo de Lima ha venido abultando, yo diría de forma malsana y perversa, para agredir a nuestra parte. Sabe el sistema de Naciones Unidas que cuenta con Venezuela para fortalecerlo, para dimensionarlo, para consolidar el sistema multilateral, para defender el derecho internacional público. En ese sentido también denunciamos cómo las sanciones, o llamadas sanciones porque solamente reconocemos la legalidad de las sanciones acordadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como las medidas unilaterales, arbitrarias, coercitivas y extraterritoriales constituyen una violación masiva a los derechos humanos, en este caso de Venezuela. Promueven la hiperinflación, promueven el desabastecimiento para afectar a nuestro pueblo a través de la guerra económica. Es algo que debe ser de atención inmediata por el Secretario General de las Naciones Unidas y de atención inmediata por todo el sistema multilateral de las Naciones Unidas, porque se está violentando la legalidad de este sistema al cual Venezuela pertenece y el cual Venezuela seguirá defendiendo y apoyando. Bueno, el ministro Rodríguez también se había referido a cómo ha sido atendido, cómo nosotros defendemos los derechos humanos y protegemos las garantías de los colombianos que se vinieron a nuestra patria. De los 2 millones de viviendas que el gobierno venezolano ha dado al pueblo venezolano, 20% ha sido adjudicado a familias colombianas. El 30% de la atención en nuestros hospitales es para familias colombianas. El 10% de las operaciones en la Misión Milagro es para ciudadanos colombianos. No hay discriminación en el disfrute absoluto de los derechos humanos de ciudadanos colombianos en nuestro territorio. Pero podemos decir lo mismo de los venezolanos en Sudamérica, de cómo están siendo tratados y vulnerados e irrespetados sus derechos humanos, vulnerada la dignidad como venezolanos que son. Lamentándolo mucho, no.
Nosotros estamos ahorita haciendo los expedientes de las personas que en el marco del plan aprobado por el presidente de Vuelta a la Patria han hecho graves denuncias de cómo estaban en situación de esclavitud económica en esos países. Y le comentamos a estos altos representantes de las Naciones Unidas en nuestro país la situación grave de vulnerabilidad a la que han sometido a los venezolanos y venezolanas que han emigrado por razones personales de nuestro país. A esos venezolanos y venezolanas les reiteramos, los brazos abiertos de nuestra patria están para ustedes. Como lo ha dicho el presidente, aquí tienen el sistema de protección social del carnet de la patria. Quiero informar en ese sentido que hemos recibido en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, hemos recibido ofertas de empresarios privados quienes ya están sumando números de puestos de trabajo para acoger a estos venezolanos y venezolanas que están felizmente regresando a su patria, donde tienen cobijo, tienen protección y tienen respeto a su dignidad. Así que, bueno, esta buena información que queríamos compartir con el pueblo venezolano y que sepan que el presidente Maduro sigue defendiendo a nuestra patria y sigue defendiendo a nuestra población sin ningún tipo de límite al respeto. No hay límite para la defensa de la soberanía y no hay límite para la defensa de la venezolanidad y de nuestro pueblo. Muchas gracias. Información en desarrollo desde la República Bolivariana de Venezuela. En pantalla, vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Eloína Rodríguez, en compañía del canciller Jorge Arreaza. Estaban desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva. Se está construyendo, decía Delcy Rodríguez, una matriz desde los medios de comunicación de otros países para justificar una supuesta ayuda humanitaria que busca la intervención. Lo que hay contra Venezuela es una operación que corresponde a lo que se emana desde el Pentágono, decía la propia autoridad. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela sigue siendo el segundo país de Sudamérica con la mayor cantidad de migrantes recibidos, pero contrastaba, Delcy Eloína decía, solo en un año, el año anterior, al menos 100.000 colombianos llegaron a Venezuela y no regresaron a su país. Además, decía que desde Venezuela se están haciendo expedientes de las vejaciones y violaciones de derechos humanos a venezolanos en otros países. Información en desarrollo que usted ha conocido de primera mano por Telesur, la señal informativa de América Latina. Así será hasta la próxima. Siga junto a nosotros. Nos vemos.